Guatemala es un país de ingresos medios. Sin embargo, las cifras esconden una realidad que desgasta las posibilidades de desarrollo del país. Las desigualdades sociales y económicas son extremas y condenan a gran parte de la infancia a una vida limitada por los efectos de la malnutrición. El aumento de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es particularmente alarmante. En la población escolar se encuentran porcentajes más altos en niños y niñas de origen indígena y en aquellos que habitan en áreas rurales. Al mencionar desnutrición crónica, nos referimos al desequilibrio nutricional sostenido en el tiempo. Está relacionada con dificultades de aprendizaje y menor desarrollo económico. Se refleja en la relación entre la talla del niño y su edad, de acuerdo a los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. También encontramos la desnutrición aguda, siendo esta el resultado de pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambre o enfermedad que se desarrolla rápidamente, dejando hasta el 12 de marzo del año en curso 4.751 casos de niños y niñas que lo padecen, según información de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia. Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. En algunas regiones rurales, donde la mayor parte de la población es de origen maya, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80%. Quédese con nosotros. En el siguiente bloque nos adentraremos un poco más en el tema, además de conocer el trabajo de la Iglesia en el tema de seguridad alimentaria. Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a Análisis BNE. Como usted ya lo escuchó, estaremos hablando acerca de la desnutrición infantil. En la cápsula anterior se estuvieron compartiendo algunos datos y algunas descripciones de la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, que en Guatemala hay altos índices. Y hoy queremos poder desarrollar este tema y también el apoyo de la Iglesia para poder erradicar. Quiero darle, antes de iniciar, la bienvenida a Albina López, Servicio para Sordos Latinos de Guatemala, que estará con nosotros acompañándonos, llevando este mensaje a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También le doy la bienvenida a Pastor Orlando. Muy buenos días, Pastor. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Arias, con mucho cariño, Edu, ¿verdad? Edu, qué gusto que este jueves, como lo decimos acá, hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE y se va a tratar un tema muy importante, porque cuando hablamos de los niños estamos hablando del futuro a corto plazo de nuestro país, o sea, un problema que urge tratarlo y con la gracia y la ayuda de Dios urge resolverlo, la desnutrición infantil. Yo me hice una pregunta, ¿cómo es que el Señor caminó 40 años con su pueblo en el desierto y cero desnutrición? O sea, yo me hice esa pregunta anoche, pues, como siempre antes de venir el día, yo dije, no, tienen que haber claves. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. ¿Cómo explica usted? 40 años en el desierto y no había ni uno con desnutrición. O sea, que Dios sí se ocupa, somos nosotros los que tenemos que ser más diligentes y tratar temas de importancia como estos. Interesante el dato que usted nos comparte, Pastor, y para poder desarrollar esta primera parte, este primer bloque de Análisis BNE, nos acompaña la licenciada Sharon Falconer, coach de salud y nutrición. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, Eduardo. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de lo que yo he ido aprendiendo y precisamente en el contexto bíblico, ¿verdad? Que es tan importante. Amén. Quisiéramos iniciar, Pastor, licenciada, hablando sobre datos generales de la desnutrición en nuestro país, licenciada. Sí, es lamentable poder encontrarnos con estos casos en Latinoamérica, más que todo, en países del tercer mundo, en donde hay mucha desnutrición y precisamente la pregunta que usted hizo al iniciar el programa me quedó mucho el poder relacionar cómo es que en estos momentos estamos con estos problemas y en aquel tiempo no había desnutrición. Y se me hace precisamente por el dato de que en aquel tiempo no habían productos ultraprocesados como los tenemos ahora. Entonces ese es un factor muy importante. Y
Nosotros, bueno, yo como coach de salud, el enfoque específico que le doy a las personas es que nos enfoquemos precisamente en comida real, en comer comida que ha nacido en la tierra, que ha crecido en un árbol o que ha tenido una mamá. Pero la mayor parte del tiempo las personas nos enfocamos en los productos procesados porque son más rápidos de cocinar, más rápidos de preparar, están hechos al instante, solo los abrimos, los metemos en el microondas a veces inclusive, y para adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en el interior de nuestro país? Muchas tienditas de conveniencia en donde los productos que venden no vamos a encontrar verduras ni frutas, no hay vegetales, sino que lo que encontramos ahí es un montón de productos ultraprocesados. La mayoría vienen empacados, tienen un alto tiempo de vida en los anaqueles y por eso es que se venden muy fácilmente y la gente le gusta consumirlos. Y perdóneme, licenciada, mi intervención, y muchos de esos productos ya pereciendo. Sí. Es muy probable, es muy probable. No, qué bueno que ya, y unos hasta los venden para sacarle más ganancia, hasta les borran las... Yo lo tengo que decir porque esto es un análisis. Sí, si no, dejaríamos de ser análisis. Le borran la fecha de caducidad, creo que es la palabra correcta porque dice cal. Sí. Y da pena, o sea, si por sí ya vimos que ya... Y más esos pequeños detalles, licenciada. Sí, es lamentable y muchos de los productos que se venden ahí son harinas, son productos ultraprocesados que nutricionalmente no aportan mucho, calóricamente probablemente sí, pero no le dan al cuerpo realmente lo que necesita para que el cuerpo pueda estar saludable y combatir diferentes enfermedades, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas sopas instantáneas a las que solo se les agrega agua caliente y ya se lo puede comer. Obviamente la gente no va a morir de hambre porque tiene un producto que lo va a llenar en ese momento, pero ese producto no está cumpliendo los requisitos nutricionales que el cuerpo necesita. Comiendo sí, alimentándome no. Exacto. Solo para llenarse. Exacto. Tengo acá la definición: desnutrición aguda es el resultado de pérdida de peso asociado con periodos recientes de hambre o enfermedad que se desarrolla rápidamente. Datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia dice que hasta el 12 de marzo de este año 4.751 casos fueron detectados en Guatemala. Tenemos ya algunos fallecidos, hasta el 2021 44 fallecidos por desnutrición aguda, y creo, licenciada, que esto tiene mucho que ver en ello. Pasan periodos largos sin alimentarse y cuando lo hacen no lo hacen con lo necesario. Adecuadamente. Sí, es lamentable. Nosotros hemos trabajado en lugares del interior, generalmente lo que es Huehuetenango, San Marcos, algunos lugares, aldeas de Jalapa, en donde apoyamos a personas, comunidades, trabajamos a través de las iglesias para poder impactar estas comunidades, pero sí es lamentable ver que las personas prefieren ir a la tiendita que pueden encontrar y comprar algo rápido con los pocos centavos que tienen, en lugar de aprender cómo trabajar la tierra y cómo proveer ellos mismos su propio alimento a través de los recursos que tienen, que son ilimitados. Lo que sí nos limita en el interior es el agua, el abastecimiento de agua. Y eso es algo en lo que estamos trabajando y nos gustaría que más personas se pudieran unir para poder proveer agua, porque obviamente si no tenemos agua no está el recurso para poder regar los cultivos que pues, nosotros tratamos de mostrar a las personas cómo sembrar, ¿verdad? Entonces ese es un recurso, pero sí es increíble ver la falta de recursos y de alimento que puedan tener estas personas en algunos lugares, en algunos sectores. Edu, yo viendo este problema que tenemos en nuestra nación, que es serio, así como es la falta de agua, así es la desnutrición que tiene. Estaba viendo yo que fíjense que para evitar la desnutrición, aquí la licenciada lo va a referir, dice que, y miren, hay personas que hasta han hecho negocio de esto, ¿sí? Seguramente. Y otros hasta lo hacen de su estandarte, iba a decir la palabra, pero mejor ahí la dejo. Hacen hasta como un estandarte de eso que ellos lo van a combatir desde el punto social. Se vuelven paladines de esto y atrayendo así seguidores. Pero a mí me llama la atención, bueno, tal vez ya va a hablar usted de las soluciones y me estoy adelantando, pero dice que la desnutrición se puede combatir con la lactancia materna.
Para empezar, es lo básico. Es lo básico. Con lavarse las manos, porque cuando uno se enferma es donde viene, no solo no hay mucha comida y por falta de esa higiene, con cosas básicas. Es precisamente lo que hablábamos del agua, ¿verdad? Al no tener el recurso del agua, porque muchas veces el agua que tienen no es la mejor agua tampoco, no es agua potable, está contaminada. Entonces, ahí sé que es un montón de factores que influyen, pero definitivamente el cuidado de las mujeres y de los niños, sobre todo de las mujeres, que somos las que procreamos la vida, ¿verdad? Si la mujer no está nutrida, el niño que está creciendo obviamente no va a ser con la talla y el peso que idealmente quisiéramos, ¿verdad? Entonces nos enfocamos precisamente en nutrir a las madres que están en el proceso de procreación y los niños que están en cierta etapa de crecimiento también. Cuando llegan a la adolescencia, pues ellos ya básicamente alcanzaron su etapa de crecimiento y el enfoque es más en los niños chiquitos y en las mujeres. Entonces, los programas que nosotros tenemos y procuramos trabajar es a través de alimentar a las mujeres y a los niños chiquitos. Los datos que yo les daba hace un momento es de niños de 0 a 5 años. Coincide con lo que usted habla de poder enfocarnos en los niños. Hablábamos del agua, y ese es uno de los factores principales, si podríamos decirle, pero ¿qué otros factores influyen en la desnutrición en Guatemala específicamente, licenciada? Precisamente el consumo de productos ultraprocesados, ¿verdad? Al no tener ellos la disponibilidad de optar por vegetales y verduras y frutas en este aspecto, lo más fácil es acceder a los productos empaquetados. Y al no tener agua potable disponible, lo más fácil es acceder a gaseosas. Y estos productos realmente no contribuyen a la salud. Entonces, a veces es más barato encontrar una gaseosa que una botella de agua. Licenciada, surge la duda, perdón. La desnutrición aguda, se habla de largos periodos de no comer. ¿Las condiciones de la persona se denotan que tiene desnutrición aguda o es muy difícil saber o sí sabemos que tiene? Sí se nota, se puede notar. Se nota en el aspecto, obviamente, en la talla, en el peso. Sus facciones van a ser más, las ojeras más profundas, se van a ver más los huesos. O sea, sí es posible, sí es visible. Sí, visible. Generalmente los estómagos son un poquito más protuberantes. Hay señales, o sea, es obvio, obvio. Y pregunto esto porque quizá en casa muchas personas nos están viendo y se preocupan, conozco a alguien o cómo puedo ayudar. Y con lo que usted nos comparte, licenciada, creo que podemos abrir esa brecha, podemos despejar ese pensamiento de cómo poder aportar también. Y quisiera llegar a esa parte, pero quisiera dejarla exponiendo la parte de los factores que afectan y por qué es tan importante tocar este tema. Bueno, los factores, como ya lo hablamos, es la falta de agua potable, la falta de recursos para poder trabajar la tierra y enseñarles a ellos cómo procurar su propio alimento, la facilidad de poder tener productos ultraprocesados que no alimentan ni contribuyen, sino que solo quitan el hambre, pero realmente no nutren. La falta de educación también, de cómo poder mantener un entorno relativamente saludable, ¿verdad? El aseo de las manos, la facilidad de poder conseguir recursos para poder trabajar no solo en la tierra, sino que también impactar a las demás personas que están alrededor de estas comunidades. Entonces, no es solo llegar a una persona, sino que realmente impactar comunidades. Licenciada, esos son unos factores y hasta qué punto la persona, con esto no queremos aludir, sino hasta cómo podemos concientizar a la gente que también es responsable, la autorresponsabilidad también, si cabe la palabra, o sea, no es solo no hay agua, no solo no me ayudan, hasta qué punto la persona también tiene parte en eso, tiene parte de responsabilidad, no toda, pero sí parte de responsabilidad. Sí, es increíble porque muchas personas tienen la mentalidad de que tienen que ser ayudadas. En las comunidades a donde nosotros vamos es bonito ver cómo, a pesar de que no hay agua, de repente las personas caminan largas distancias para poder ir a captar agua y llevarlo a su vivienda.
A veces caminan muchos kilómetros para llegar a esos lugares, ¿verdad? Pero sí, son las personas que saben que tienen que hacer algo para poder subsistir. Hay otras personas que esperan a que la ayuda llegue. Estas personas son las que tenemos que trabajar en su forma de pensar también para que ellos empiecen a ayudarse a ellos mismos. Licenciada, como coach de salud y nutrición, quisiera que usted pudiera hablarnos de cómo, o consejos de cómo poder ayudar a las personas que han estado en desnutrición o están niños que están en desnutrición. ¿Cómo podemos nosotros ayudarlo? ¿Qué tipo de alimento? ¿Cómo vamos a hacer? A mí me gustan los proyectos que estamos trabajando ahora a través de la iglesia. Estamos facilitando gallineros para que estas comunidades puedan tener huevos para sus desayunos y sus diferentes tiempos de comida. Sabemos que el huevo es un alimento súper nutritivo que nos provee no solo proteínas, sino otros nutrientes vitales para el cuerpo. Y muchas personas a veces no tienen este tipo de proteína disponible. Entonces, a través de estos gallineros comunes, que es aproximadamente 85 a 90 gallinas por gallinero, en donde ponen un huevo diario cada gallina, podemos impactar a varias familias en diferentes comunidades a través de los proyectos que hacemos. Estamos trabajando también con proyectos de tilapia. Se construyen como peceras grandes en el suelo, en donde se ponen los pececitos chiquitos y empiezan a crecer para que ellos puedan alimentarse también con este tipo de proteína. Son proyectos que hacemos que sean autosostenibles para que ellos puedan tener su alimento, y no solo eso, sino que también venderlo y poder tener un sustento económico a través de la venta de estos productos. Es muy bonito ver la cara de los niños de felicidad cuando ven al huevito salir y caer y lo recolectan. Es muy bonito ver a los niños cuando ven a los pececitos y los cuidan porque saben que ellos los van a alimentar después, ¿verdad? Es bien interesante. Hablando específicamente de ese proyecto que tienen con la iglesia, ¿podría hablar un poco más? ¿Qué comunidades son las que ustedes ayudan? ¿Como ministerio ustedes están aportando? ¿Y dónde fue que ustedes se enfocaron para hacerlo? El proyecto empezó a través de Home Kids. El ministerio se enfocaba en dar un filtro de agua, un panel solar para varios focos, y a través de esto ayudábamos a las personas, pero vimos que el impacto no era de la magnitud que nosotros quisiéramos, porque no ayudábamos a erradicar la desnutrición ni a acabar con la pobreza. O sea, proveíamos un filtro de agua y la luz, que está bien porque sí les ayuda y les funciona, pero queríamos ir más allá, y entonces empezamos a analizar cómo podíamos impactar a más gente a través de comida. Al principio empezamos regalando bolsas. Con la pandemia empezamos a regalar bolsas con diferentes productos alimenticios, pero también esto era solo de regalar, y en el momento que se regala ya no se obtiene el beneficio de seguir trabajando con esta gente, sino que se da el producto y ahí yo ya lo recibí, me voy a mi casa y ya nunca vuelvo a verlos. Pero al hacer este tipo de proyectos comunitarios, podemos tener una relación más a largo plazo con las personas, poder ver el progreso, hacer análisis, facilitarles no solo del alimento, sino que de algo autosostenible, que sea más beneficioso para las comunidades, que puedan tener también recursos, exacto. Cambiar la forma de pensar. No solo regalar el pescado, aunque eso ya tiene mérito, porque las obras de misericordia deben de hacerse. Ese no es el tema acá, sino enseñarle a pescar. Exactamente, ese precisamente es el objetivo, porque cuando regalábamos las bolsas con los productos alimenticios, pues estábamos regalando el pescado, ¿verdad? Pero no pasábamos de ahí. Y el objetivo es enseñarle a la gente a que pueda hacer más cosas. Entonces, a través de estos proyectos que son autosostenibles, no solo estamos ayudando a erradicar la desnutrición, sino que también les estamos enseñando a trabajar con los recursos que puedan ellos obtener. Y así, pues, paulatinamente erradicar la pobreza en Guatemala, ¿verdad? La pobreza y la desnutrición, que son dos cosas que vienen de la mano. Eso que dijo sí, es similar. Licenciada, si bien es cierto, porque ese famoso dicho, no solo no regales el pescado, enseñar a pescar, es precisamente la parábola de los talentos. Así es. Se da algo Qué y lindo. se espera que se multiplique. Esa es lo que ese proverbio, si se quiere llamar, es una situación bíblica, es un texto bíblico que nos habla acerca del mismo Dios
nos da talentos para que los multipliquemos. Sí, qué bonita analogía, porque la verdad es que así es. También se está trabajando, se tiene en mente trabajar con cabras para que provean leche. Entonces, es algo ahorita, lo de las gallinas empezó en la pandemia, se empezó con el proyecto de gallinas y ahorita se está trabajando en el de tilapia, en el de peces, y a futuro se quiere trabajar con cabras. Entonces vamos así poco a poco. Un proyecto en crecimiento. Un proyecto en crecimiento. Y el objetivo es que estas comunidades que están aprendiendo a trabajar con estos recursos, una vez ellos ya empiecen a manejarlo, ellos impactan las aldeas que están a su alrededor, porque el objetivo es que ellos después enseñen lo que han aprendido y lo hagan a través de las diferentes iglesias en las comunidades. Y esto nos sirve también para poder evangelizar. Porque a través de los recursos que se está proveyendo, a través de las donaciones de las diferentes personas y diferentes iglesias, no solo guatemaltecos, sino también en el extranjero, es que podemos evangelizar a través de estos proyectos y sembrar iglesias. No iglesia específica con una denominación, sino iglesia de reino, ¿verdad? Ok, licenciada, ya para finalizar esta entrevista, ¿algún contacto donde las personas puedan comunicarse con usted como coach de nutrición y palabras finales para nuestros televidentes? Muchas gracias, sí. A nivel personal me pueden encontrar en Facebook como Sharon Falconer Health Coach. En Instagram estoy como Decisiones que Cuentan. Y el ministerio que trabajamos con mi esposo se llama Iniciativa 58. Lo pueden encontrar en redes como Iniciativa 58. Ahí podrán ver los videos que hemos ido compartiendo de los proyectos de gallinas, de los niños que hemos ayudado, de las comunidades que hemos impactado y de lo que vamos haciendo a futuro. Deseamos lo mejor para ustedes, licenciada. Le agradecemos también por estar con nosotros esta mañana abordando un tema muy interesante, la desnutrición y cómo también la iglesia aporta para poder erradicar y poder cambiar ese pensamiento. ¿Qué les parece, licenciada, y qué le parece, pastor, si a continuación vemos un reportaje acerca de la desnutrición y precisamente lo que la iglesia está realizando en el área de Jalapa? En esta oportunidad, viajamos hasta San Carlos Alzatate, a 170 kilómetros de la ciudad capital, con una extensión territorial de 25 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el municipio más pequeño del departamento de Jalapa, con un total de 4 aldeas y 20 caseríos. Uno de ellos es el Duraznito, en donde el proyecto de comedores infantiles Fe en Acción, junto a la Iglesia Emanuel, están llevando ayuda y esperanza a niños con desnutrición aguda. Pues nació en realidad en el corazón de Dios, así lo creemos nosotros. Hace ya 4 años entendimos nosotros que nuestra pastoral debería dedicarse a las comunidades, y siendo el contexto en el que nosotros estamos actualmente una de las áreas más afectadas por la pobreza, pues Dios comenzó a tocar el corazón nuestro para que pudiéramos llegar a esas familias necesitadas y ver de qué manera brindarles apoyo en la medida que podamos, ¿verdad? Nosotros a nivel de Iglesia Nacional Emanuel trabajamos en base a distritos, y hace 4 años atrás yo era el coordinador del distrito de San Carlos Alzatate, que cubre varias comunidades donde muy poca presencia tenemos de iglesias cristianas, y siendo el contexto, digamos, siendo yo el supervisor del área, me di cuenta tengo conocimiento de estas comunidades, que son varias las comunidades de San Carlos. Algunas no hemos podido llegar todavía, pero hay una extrema pobreza y desnutrición severa en el área. Dentro de la comunidad más pobre logramos llegar al Duraznito, y luego estando ya en la comunidad, ¿cuál era la prioridad de las prioridades, no? Hay mucha necesidad, pero entendíamos que teníamos que nosotros comenzar con una de esas prioridades, y vimos en los niños la necesidad de la alimentación. De hecho, algunas entrevistas que hicimos a madres y a padres, incluso a los niños, habían algunos que no comían 2 veces al día, se quedaban con una sola alimentación y a veces mala alimentación.
Entonces, con las entrevistas que logramos, entendimos que los niños tenían que ser prioridad para nosotros y comenzamos a elaborar lo que es el programa de comedores infantiles. De los almuerzos que les dan, pues es una gran ayuda para uno, porque a veces que uno no tiene dinero para comprar tanta comida, ¿va? Y ya, para nosotros es una buena ayuda, que lo ayudan a uno bastante, se favorece uno. Tengo mi hija que acaba de ingresar y mi nuera que acaba de ingresar también, pues por la gracia de Dios, como dicen ellas, es una ayuda que sí hay bastante, lo favorecen a uno. Con mis gemelas pues me han ayudado bastante los hermanos, porque en la cosa de la atol y todo eso, va, ellos están bien bonitos, dijo. Ajá, sí, para mí es bastante la ayuda para ellas. Luego de iniciado el trabajo para intentar acabar con la desnutrición, los integrantes del proyecto detectaron una particularidad en el área, y es que los niños no tienen acceso a la educación. Cuando estos niños ya tienen 6, 7 años, llegan a la escuela y la obligación es aprender algo, a leer y a escribir, y luego los padres de familia, pues por las mismas necesidades que tienen, hacen que estos niños comiencen a trabajar. Si salimos al área vamos a encontrar niños jalando leña, jalando agua, privados de educación. Entonces nosotros surgió en el corazón de los mismos del comedor del Duraznito, ver de qué posibilidades había en Fe en Acción de que nosotros les apoyáramos para seguir estudiando. Y una de las cuestiones que comenzamos a trabajar con eso fue que convencer a los padres de dejarles estudiar. Y luego nosotros buscar apoyo para pagar la colegiatura y parte de útiles y otras cosas que ellos necesitan. Así nació, es decir, dentro de la misma comunidad, los jóvenes se presentaron con nosotros para ver si había un medio de apoyo para ellos. Estamos ayudando a 10 jóvenes actualmente en la mayoría del caserío El Duraznito. Pues me siento muy feliz, muy agradecida, primeramente agradeciéndole a Dios por los hermanos que me han ayudado pues, para seguir adelante, para que así más adelante pueda ser una profesional. Es seguir estudiando para que así darle una vida mejor a mi hijo, para así también darle una buena enseñanza, ser una maestra también y seguir enseñándole, a seguir ayudando a los demás niños que no pueden seguir estudiando. Yo sigo estudiando porque deseo más adelante ser una persona profesional. El anhelo para el proyecto de comedores infantiles es la unidad de la Iglesia de Cristo. Las necesidades que se observan en el caserillo invitan a ello. El proyecto tiene como fin, el proyecto en sí tiene como fin que la Iglesia Cristiana Evangélica de Guatemala se una y que podamos nosotros en Guatemala avanzar más. No son 2 ni son 3 comunidades las que están en extrema pobreza en Guatemala. Son muchas comunidades. Nosotros estamos cubriendo una pequeñísima parte de la gran necesidad que hay en Guatemala. Entonces, el sueño de Fe en Acción y lo que hacemos nosotros es que se comience a ir a otras comunidades y que la Iglesia Cristiana Evangélica de Guatemala, que somos muchos, nos unamos a este proyecto de ir a las comunidades y apoyar al menesteroso. Yo me siento muy feliz porque se puede brindarle esta ayuda a estas personas, ¿verdad? Ya que podría contarles un testimonio de alguien, ¿verdad? De que vino y me dijo, ¿verdad? Fíjese, señor, que yo no tenía para poder cenar esta tarde y no tengo tampoco para mañana, ¿verdad? Y yo me alegro, me dice que ustedes me den un plato de comida porque yo pues me lleno con eso aunque no pueda cenar. Y yo pues me siento satisfecha y gracias a Dios que Dios nos ha ayudado hasta este momento y poderle brindar esa ayuda a estos niños. Tomen la iniciativa para ser parte de este proyecto, de poder ayudar a los niños más necesitados, niños con problemas de desnutrición, madres embarazadas, para que ellos puedan tener una mejor formación.
y pedirles el apoyo también de los que puedan hacerlo, pues que aquí son bienvenidas cualquier ayuda que tengan el anhelo de hacer. Para Fe en Acción, queda claro que ayudar a salir de la desnutrición a los niños y niñas es prioridad. Es por eso que han planificado extenderse a otros caseríos, con las mismas o mayores necesidades. Pero para que eso ocurra, es necesario el apoyo del cuerpo de Cristo. Sí, nosotros somos docentes, el ente administrativo de Fe en Acción, que son hermanos de la ciudad, y el ente ejecutivo, que somos nosotros, Iglesia Emanuel del área, los que logramos hacer lo que es la ejecución de los proyectos. El sostenimiento en sí es a través de socios honorarios. Es decir, nosotros presentamos el proyecto a iglesias o personas particulares y les pedimos un apoyo de acuerdo a lo que su corazón sienta, y algunos de esos socios tienen una colaboración cuota mensual, ¿verdad? De 25, 50, 100, incluso hasta de 300 quetzales que donan para que nosotros podamos sostener lo que es el ministerio de alimentación en los niños. Y de igual manera las becas, ¿verdad? El anhelo nuestro al hacer esto es impactar en el corazón de mucha gente, pero especialmente en el pueblo cristiano, a los que ya han conocido a Jesucristo, de que retomemos el rumbo, el camino que Jesucristo nos trazó, porque Jesús, su prioridad eran las personas, las necesidades de la gente. A Jesús era una preocupación, y a medida que Él pudo en su ministerio se ocupó de la gente. De la misma manera que la iglesia cristiana despierte y se dé cuenta que a nuestro alrededor hay mucha necesidad, y que la mejor manera de impactar con el evangelio es con nuestras obras, como dice nuestro eslogan, fe en acción, ¿verdad? Y que la fe sin obras, como dijo Santiago, es muerta. Entonces necesitamos del pueblo cristiano. Al unirse, creo que podemos hacer cosas grandes en Guatemala. Los 4 años de servicio en el área han dejado en Eliseo y el resto de líderes y organizadores muchas enseñanzas que hoy valoran y no cambiarían por nada. Primero, el agradecimiento en la gente. De hecho, hay niños que están naciendo ya en los comedores y su físico y su intelecto es tan distinto a los niños que no están en el comedor. Es una satisfacción grande. Pero luego el impacto que tenemos es que algunas de estas comunidades, cuando nosotros llegamos, no nos aceptaban por el asunto del cristianismo. De hecho, son comunidades donde el cristianismo muy poco se ha infiltrado. Y hoy en día, pues, tengo unas anécdotas de personas que al principio eran renuentes, incluso intentaron agredirnos, llegaban a amenazarnos, y ahora están en los comedores y están muy agradecidos. Llegamos a orar a sus casas, llegamos a bendecirlos con algo y están muy abiertos a lo que es el evangelio. Entonces, eso es para mí lo más grande que Dios ha hecho en este tiempo, es que gente que pensamos que nunca se iba a abrir al evangelio, hoy nos dicen: óreme por esto, óreme por aquello, y eso es una gran satisfacción que hay en nuestro corazón. Personalmente, yo entendí hace ya varios años que la pastoral está en las comunidades, que nosotros podemos estar pastoreando quizá un grupo pequeño, un rebaño pequeño de ovejas, de gente cristiana, y podemos estar en ese círculo nada más sin salir afuera. Pero yo entendí, en base al contexto donde hemos trabajado, que las necesidades fuera de lo que es el templo son muchas, y que nosotros no podemos solo enfocarnos en la parte interna de la iglesia y hacernos como que lo que está afuera no nos importa, ¿verdad? De ahí nació una pastoral comunitaria, que algunos no la consideran importante en este tiempo, pero nosotros, por el área donde Dios nos permite trabajar, entendemos que tanto Jesucristo como los apóstoles, su prioridad era la gente, ¿no? Era la gente afuera, las necesidades, tanto espirituales como materiales de las personas. Y yo, en lo personal, algunos pastores nos dicen que deberíamos nosotros enfocarnos en el área espiritual, porque nos hemos enfocado más en lo social. Y lo hemos hecho con el sentido de que para nosotros lo social es parte de lo espiritual. O sea, no podemos nosotros separar esas dos cosas. Si nosotros somos espirituales, pues lo social siempre va a estar de la mano. Por esa razón es que nosotros estamos llegando a las comunidades
agradecemos, hermanos, el apoyo de ustedes, ¿verdad? Al programa Análisis BNE, que está con nosotros desde la ciudad. Salieron muy temprano, ¿verdad? Y para estar hasta esta área, y queremos agradecer el espacio que nos dan para poder nosotros mostrar a la iglesia cristiana lo que se está haciendo. Y esperando de esto que nos unamos, ¿verdad? Si no lo hacen con nosotros a través de Fe en Acción, quizá otros ministerios que estén sirviendo en lo mismo, que es salir a las comunidades. Y pues agradecemos a Canal 27 y a este programa por darnos el espacio a nosotros de hoy poder estar en esta transmisión. Muchas gracias por la ayuda que me dan. Bueno, y después de ver este testimonio de cómo la Iglesia Emanuel y el Ministerio Fe en Acción pueden ayudar a los hermanos de San Carlos Alzatate, un lugar 170, 175 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital, terracería, no hay muchos centros educativos, no hay tiendas cerca, las familias de verdad están atravesando una situación en el lugar muy difícil, pero la iglesia ha llegado a compartir la palabra del Señor a través de las acciones. Como el pastor mencionaba, el pastor Eliseo, él mencionaba, Jesús vino a la tierra a suplir las necesidades materiales y espirituales, y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Creo que es un gran reto que nos deja cada uno. Y para continuar con la conversación y con la conclusión de este tema, sigue con nosotros la licenciada Sharon. Antes de darles la palabra, quiero agradecer también el apoyo de Marlon Aguilar, camarógrafo que estuvo conmigo en esta producción, y la pasamos muy bien en tema de grabación, pero también retados, y llegamos a un punto de análisis de Guatemala necesita mucho apoyo, mucha necesidad, licenciada. Sí, qué lindo de verdad ver que hay muchas personas que se interesan por ayudar al prójimo, y no solo a nivel económico, sino que dar ese paso, esa milla extra en educación, en alimentación. Es muy bonito regalar, porque obviamente cuando regalamos nos sentimos bien porque estamos pues ayudando al prójimo, pero si podemos ir un poco más allá, realmente es lo que Dios nos pide, ayudar de una manera autosostenible, ¿verdad? Cuando Edu lo escucho hablar a usted, me hace sentir que usted tuvo una experiencia. A mí me pasó también cerca de mi iglesia cuando llegamos a un asentamiento, y la necesidad está tan cerca de nosotros. La necesidad está tan cerca. Edu, como ahorita estamos en la conclusión, quisiera leer un texto bíblico. Específicamente está en Mateo capítulo 25 y versículo 33. Dice el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a todos y sus santos ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparados para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron. Dice, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo tuvimos forastero y cuándo te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondió, les dirá: de cierto os digo, que cuando hicieron esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. La palabra es bien clara. El juicio no viene solo sobre los pecados, porque aquí está hablando el juicio de las naciones. Dice que al justo no se trata solo de no hacer lo malo, sino se llama pecado de omisión, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Exacto. Yo bendigo a aquellos hermanos que están de misiones en otros países, y los bendigo con todo mi corazón. Sé que hay asignaciones, pero Guatemala necesita
Así como cuando se habla de turismo, haz turismo en tu propio país, haz misiones en tu propio país. Aquí en la capital es que las iglesias están a cada cuadra, aquí estamos todos, pero eso no significa que así está Guatemala. Tenemos que ser conscientes en eso. Hay que voltear a ver a nuestros hermanos, cuando lo hicieron a mis hermanos, a mis pequeños. Claro, si usted tiene asignación de misionero en otro país, lo bendigo, mi hermano, eso es digno. Porque no se trata de criticar otro avance, como así muchos extranjeros han venido con nosotros, conozco a varios, y se han sumado y sean benditos. Es el tiempo de ofrecer ayuda, es el tiempo de ayudar. Podemos ser misioneros en nuestra propia nación, en nuestra propia ciudad. Yo siempre he creído que solo guatemaltecos podrán levantar a Guatemala. Así es, y es tan bonito poder relacionarse con una familia, no solo con el hecho de regalar, sino que realmente entablar una relación, ver el progreso, ver cómo van saliendo adelante. Es realmente impactante y lo llena a uno mucho, y uno puede llegar a bendecir no solo a esta familia, sino que esta familia va a bendecir a otras. Entonces, hagamos el efecto dominó cuando empezamos a hacer estas acciones. Yo me quedo con algo de su participación, licenciada, y del testimonio que acabamos de ver. Cambiar la mentalidad de las personas, y lo podemos hacer a través de ayuda autosostenible y de la palabra del Señor. Creo que es muy importante que como cristianos podamos trabajar, poder compartir la palabra, poder compartir ayuda, pero también poder dejar en la mente y en el corazón de las personas que con Cristo podemos salir adelante y podemos buscar nosotros también esa ayuda. Así que gracias, licenciada, nuevamente por estar con nosotros. Llegamos al final de este bloque. Vamos a ver una cápsula de reflexión y luego ya continuamos con el último bloque de Análisis BNE. Uno de estos niños está jugando a hacer comida con la arena. El otro no está jugando. $17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave provocada por la falta de alimentos. Tú puedes ayudarlos. Hoy es jueves, hoy es día de análisis. Estamos tocando un tema muy sensible en nuestra nación. Edu, a nivel Latinoamérica ocupamos tristemente primeros lugares en desnutrición. Es un asunto que se ha tratado a nivel político, eclesiástico, ¿verdad? Y vemos que la necesidad es grande. Yo creo que es el momento primero de concientizar a los padres. Yo diría, no necesitamos, para empezar, quisiéramos darle a todos, pero empecemos dándole a los nuestros, proveyéndolos. Yo en la iglesia les decía a los hermanos, no necesito que cuides a todos los niños de la iglesia, solo cuida a los tuyos y vamos a tener una iglesia en orden. Ya como lo quisiéramos darle a todos, pero empecemos por los nuestros, empecemos por casa, porque la Biblia dice que el que no cuida a los suyos es peor que un infiel. Wow. ¿Verdad? Entonces empecemos con nuestros hijos, nosotros queremos hacerle bien a todo el mundo. Pero empecemos con casa, empecemos con nosotros, con familia, para ir erradicando esta clase de problemas. Empecemos como es el Evangelio, primero en Jerusalén, después en Samaria y en todas las naciones. Tal vez no podemos quitar toda el hambre de Guatemala, pero sí deberíamos de buscar mínimo ayudar a una familia. Desde ideas autosostenibles como los proyectos que nos acaba de contar la licenciada, o sencillamente dando o apoyando a los ministerios. Edu, es bien importante que cuando demos no esperemos nada a cambio. La mayoría de veces que queremos ayudar a otros posiblemente vamos a salir hasta lastimados. Si no, mire cómo quedó Jesús en la cruz. Pero vale la pena. Vale la pena ayudar aun cuando no somos comprendidos o las personas no son agradecidas, porque es para Dios que se hace.
Y quiero volver a repetirle el texto del juicio de las naciones, porque ni siquiera se les está juzgando por pecado, se les está juzgando del pecado de omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Cada rostro, cada niño, y me gustó lo que decía la licenciada, debemos llevar una bolsa de comida y también debemos nosotros los creyentes una palabra de fe. Quiero orar por ustedes, ¿me lo permiten? Siempre respetando. ¿Me permiten orar por ustedes? Traje unos alimentos. Sabe que esto, pastor, que menciona me lleva al testimonio que vimos de San Carlos Alzatate. Ellos al dar esta ayuda, antes de compartir la ayuda de alimento, comparten la palabra del Señor con los niños y les están enseñando historias bíblicas, les están enseñando el honrar a sus padres. Mucha de esta enseñanza va de la mano con la ayuda social y creo que es bien interesante lo que usted aporta también, pastor. Sí, y el otro lado, yo me di cuenta que la licenciada nos hizo ver un punto. Siempre optamos como fácil, hay que cambiar un poquito la cultura. Pensamiento. Hay que cambiar la cultura, tenemos que ser más conscientes. Está bien esperar recibir la ayuda porque hay un momento en que uno necesita ayuda, pero no quedarse ahí. Hay que levantarse en el nombre de Jesús. Número 2, que la iglesia, hoy solo vimos un ministerio, pero ¿cuántos más ministerios no trabajan en eso, Edu? Yo soy testigo de ministerios, gente que ha venido del extranjero. Vamos. Y por eso se ha quedado. Instituciones de carácter no eclesiásticas, trabajando también en el hecho, ¿verdad? Oramos por Guatemala para que pueda ser radicado, porque estamos hablando de nuestras próximas generaciones, Estamos hablando del futuro de la iglesia y del futuro de la nación, ¿verdad? Y tal vez me va a salir un poquito, pero estamos hablando del futuro del deporte. Exacto. ¿Sabe? Comentábamos sobre lo que sucede en las becas que están dando y alguien me preguntaba, ¿hay testimonios de éxito en el lugar? Hasta el momento no se sabe de ninguno, pero tenemos nosotros la oportunidad de poder generar, poder aportar para que eso suceda y justo con lo que usted menciona. Edu, se cree que ahorita las empresas multinacionales que se dedican a la comida tienen no sé cuántos años ya de comida almacenados, listos para ser distribuidos. Y entonces, ¿cómo es que en Guatemala hay desnutrición? ¿Verdad? O sea, yo creo que oremos para que Dios dé sabiduría, porque esto es un asunto de carácter gobierno, iglesia, pero también familiar, sobre todo la familia. Que Dios nos dé la gracia que estas nuevas generaciones de creyentes, por eso el haber tocado el tema aquí, es ir rompiendo esos temas que no predicamos. Exacto. ¿Verdad? Jesús alimentó a los 5,000 y dice, no contando a las mujeres y a los niños. Los alimentó en el desierto. O sea que hay un evangelio integral y ambas cosas son necesarias. Que no nos vamos a descuidar solo irnos por la ayuda social y perder el primer punto que es la salvación. Pero también prediquemos salvación y vida eterna y que Dios en su gracia nos provea para compartir un evangelio integral, también llevando un pan, también llevando un alimento. Pastor, ¿cuál es su postura, su pensamiento acerca de la iglesia que se preocupa solamente por la necesidad espiritual y no material? Número 1, la iglesia como prioridad tiene la salvación y el predicar el arrepentimiento, esa es prioridad, pero no solo es lo único que se debe hacer. ¿Sabe que usted que uno de los frutos del Espíritu, o sea, estar lleno del Espíritu, dice que es la bondad y la benignidad? Y bueno, no es solo ausencia de malo. Cuando usted va al término de bondad y benignidad, dice que es generoso, que da, que sacia necesidades. O sea, que el que está lleno, estar lleno, ¿cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo? Que veo a alguien y le puedo dar un plato de comida porque veo su necesidad. Eso es benignidad, eso es bondad. Llevar un plato de comida, o sea, estar lleno del Espíritu Santo es eso también. O sea, no es solo eso, pero es eso también. ¿Verdad? O sea, está bien nuestras actividades cristianas, o sea, todo eso está bien, o sea, no vamos a criticar eso, o sea, yo creo que hay un momento para estar en las cuatro paredes siendo discipulados, pero hay un momento también en de que el evangelio tiene que ser práctico. Y si bondad y benignidad es un fruto del Espíritu, la bondad tiene que ver con generosidad y lo voy a decir con mucho respeto, no solo dar hacia la iglesia, sino también dar a las personas que le hace falta comida, alimento. La verdadera iglesia podríamos decir que es fuera de las cuatro paredes.
Son las dos cosas. Okay. La verdadera iglesia es dentro de las cuatro paredes porque hay discipulado. Y la verdadera iglesia también es la que sale a practicar lo que aprendió. Una combinación de las dos. Una iglesia integral. Sí. Claro, que se reúne los domingos, celebra, alaba, se edifica, pero luego sale a practicar 6 días lo que aprendió en un culto de 3 horas. Interesante. Se me olvidó lo que le iba a preguntar, pero creo que este programa o este segmento, mejor dicho, este tiempo de hablar de la desnutrición, hablar casos como la desnutrición aguda que ha dejado, o que hasta la fecha se han detectado ya 4.700 casos de niños de 0 a 5 años, es algo preocupante realmente ver que estamos en estadísticas de desnutrición arriba, pero estadísticas de educación, estadísticas muy abajo. Creo que nos reta como país. Ya me recordé, Guatemala, por tener un alto porcentaje de iglesias, pastor, debería ser diferente a lo que es hoy. Sí, y en muchas cosas, y no digamos en esta área de desnutrición infantil. Yo creo que programas como esto pretenden concientizar, porque muchas veces los mismos pastores carecemos de esta falta de información, ¿verdad? Esto es también mostrar el amor de Cristo, esto también es evangelizar el amor al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que Análisis BNE está cumpliendo con ese propósito. Esto es tan espiritual como cuando hablamos de la oración, porque es amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto es tan espiritual como cuando hablamos de la oración, cuando miramos ese amor al prójimo. Y aquí creo que está bien ilustrado. Y ese propósito de BNE, que tengamos una mentalidad más abierta y veamos hacia otros lados. Obvio, la iglesia, su prioridad es predicar la salvación. Pero si usted va a Hechos de los Apóstoles, dice que también se preocupaban de las viudas y de los huérfanos. Y ahí es donde llamaron a los 7 diáconos. O sea, el pastor no debe descuidar su tiempo de oración y estudio bíblico, porque los apóstoles lo dijeron, no es justo que descuidemos la oración y la palabra, pero nombraron a otros. Y a 7 nombraron, a 7 diáconos, para compartir, precisamente atender la obra social. O sea, es donde la iglesia tiene que tener ese equilibrio. Porque si no vamos a desatender la palabra de oración y ahí estamos en peligro. Porque solo nos vamos a volver obras de caridad, pero vamos a descuidar el ente que éramos como iglesia. Pero no podemos solo hablar de cosas espirituales y descuidar esa parte bíblica, porque es bíblica, porque los diáconos se dedicaban a atender precisamente a las viudas y a los huérfanos, y especialmente en raciones de comida, porque ese fue el problema que tuvieron. Vinieron los griegos y no estaban de acuerdo, porque estaban siendo desatendidas sus viudas y sus huérfanos. Entonces vienen los apóstoles y dice, llamemos a 7 diáconos, y ahí es donde sale el famoso Esteban, que por cierto se convirtió en el primer mártir. O sea, imagínense uno que, lo voy a decir así con mucha modestia, uno que llegó a servir para repartir refacciones, terminó siendo el primer mártir de la iglesia, donde se cree que ahí empezaron las misiones a nivel mundial. Ahí empezó el fuego a predicar a todos lados, con el testimonio de Esteban. O sea, ¿cómo es que una cosa, van de la mano? Van de la mano. Entonces, la misma iglesia cristiana, desde sus inicios, fue una iglesia integral. Atendía las cosas espirituales, los apóstoles, y los diáconos atendían las mesas y daban de comer literalmente, por ración, a los huérfanos y a las viudas. Pastor, ya para finalizar este análisis BNE, quisiera darle el tiempo para que pueda dirigirnos en las palabras de conclusión y dirigirnos en oración por la situación de Guatemala, por los ministerios también que apoyan esa fortaleza y esa ayuda que esperan recibir también del cuerpo de Cristo para seguir aportando y beneficiando a las personas con mayor necesidad. Número 1, primero bendecimos. En el nombre de Jesús felicitamos, porque hay ministerios que aunque nosotros no lo hayamos sacado aquí y no sabemos sus nombres, lo están haciendo. Lo están haciendo. Número 2, bendecimos a los extranjeros que dejaron su cultura y su nación y se quedaron en nuestro país para hacer esa obra social y predicar el evangelio. Y número 3, que el propósito de este programa es despertar la conciencia en el pueblo cristiano de que miremos a nuestro prójimo y lo ayudemos. Oramos por las autoridades de gobierno, que en realidad están ahí precisamente como trabajo para cubrir estas necesidades. Oramos por la iglesia para que despierte y vea que también hay una necesidad que suplir. Y oramos por aquellas personas que ni son gobierno ni son instituciones de carácter religioso, pero también están
todos. Este es un asunto no solo de iglesia, no solo de gobierno, sino de la sociedad. Y sobre todo, oramos por las familias. Porque si cada padre y cada madre se preocupan por sus hijos, podemos erradicar esta clase de problemas. Que no caigamos en un comodismo, sino como iglesia, como familia y a todas las autoridades competentes podemos unirnos para combatir este problema que sí trae consecuencias serias a nuestra nación. Porque estamos hablando del futuro a corto plazo. Amén, pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quizás hay alguien que nos está viendo en un área rural y ve esta gran necesidad. Y este programa quizás está confirmando ese llamado, Señor. Así como Moisés se levantó para libertar al pueblo de la esclavitud, cada generación ha tenido jóvenes. Quizás hay un joven que está siendo inspirado, tal vez hay una mujer que está en esa lucha. Y no solo tú quieres proveerla, sino quieres convertirla en un canal de bendición para su comunidad, Señor. Este día oramos. Este problema de nutrición infantil quizás no solo es en el interior, en el área rural, aquí mismo en nuestra amada ciudad. Hoy oramos por esos niños que quizás necesitan ser inclusive ser internados, Señor, porque ya es crónico, ya es bien difícil su situación, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Nosotros como hombres, Señor, no tenemos el control de estas cosas, pero te pedimos que tengas misericordia de Guatemala, Señor. Y aquellas personas que de carácter de autoridades, de carácter iglesia, Señor, y esas instituciones que trabajan, que no somos nosotros en nuestro buen corazón, sino es algo que tú has asignado, Señor. Uses de sabiduría, todo recurso que fue asignado para esa clase de rubro sea bien utilizado, Señor. Y especialmente oro por mis hermanos, pueblo de Dios, que precisamente ellos, mucho pueblo de Dios está sufriendo también esto, Señor, la desnutrición infantil. Ten misericordia para Guatemala. Dice Jeremías 33:6, yo traeré sanidad y medicina para vuestros huesos, Señor. Venga tu gracia. Y así como tu pueblo fue alimentado en el desierto, Señor, tu gracia venga con provisión sobre nuestra amada nación y sobre nuestra amada Latinoamérica, Señor. Pon sabiduría, pon querer como el hacer a las autoridades correspondientes y también a la iglesia que juega un papel. Bendice a los pastores, misioneros que ya trabajan en eso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por compartir con nosotros esta oración. Gracias por también compartir palabras de conclusión, palabras de reflexión acerca del tema de la desnutrición. Un tema, como usted decía, muy interesante, muy importante de mencionar. No podemos como cristianos dejarlo por un lado. Creo que nuestra tarea también es estar informados y de realizar algo por nuestra amada Guatemala. Gracias a usted por su sintonía. Lo esperamos en un próximo Análisis BNE, la próxima semana ya en las vísperas de la Semana Santa. Tenemos ahí un tema preparado para que usted no se lo pueda perder en Análisis BNE. Hasta la próxima.